El sorteo que nos ha deparado los octavos de la Europa League este viernes en Nyon, Suiza, ha dejado buenas aspiraciones de pasar de ronda a los equipos españoles. Para empezar, ninguno de los equipos sin los bombos tendrá que enfrentarse ante uno de los de su mismo país. Además, los equipos españoles han tenido buena fortuna en la lotería que nos deparaba el sorteo, ya que era totalmente puro. Por su parte, uno de los favoritos de la competición, el Sevilla, se verá las caras con un rival a priori de los más asequibles, el Slavia de Praga. El rival checo se encuentra actualmente primero en la liga de su país, a 3 puntos del segundo, el Viktoria Plzeň. Los de Praga eliminaron al Genk en Bélgica consiguiendo un resultado de 1-4, pero sufrieron mucho en casa y no pudieron pasar del empate sin goles. El Krasnodar será una piedra en el camino del Valencia. Los rusos luchan mano a mano con el poderoso Zenit en Liga, estando un punto por debajo de los líderes. Aunque podría parecer un rival fácil, pueden ser un rival duro de roer ante los valencianistas, ya que eliminaron al Bayer Leverkusen en la pasada eliminatoria. Pero queda una chispa para creer en la victoria. El Sevilla ya se enfrentó con el Krasnodar en fase de grupos. Los andaluces cayeron el pasado octubre 2-1 ante el Trío de Rusia, pero pudieron ganar con facilidad la vuelta por 3-0 en diciembre. El Villarreal podría tener el peor emparejamiento, pero ha tenido la suerte de poder jugar la vuelta en casa. La visita a Rusia el 7 de marzo puede ser complicada, pero la esperanza se mantiene hasta el pitido final en el Estadio de la Cerámica una semana después, el 14. Ambos equipos ya se enfrentaron en la edición de 2007-08 en la primera ronda de competición. El Zenit pasó la eliminatoria y ganó la Copa ese año. Los otros enfrentamientos nos dejan un interesante arsenal para ver quién obtiene una plaza en octavos. Otro de los favoritos, el Inter, se verá las caras con el Frankfurt jugando de local en la vuelta, y el Chelsea jugará ante el Dinamo de Kiev. Nápoles, Salzburg y Dinamo Zagreb Benfica son los otros emparejamientos que nos ha dejado el sorteo en Suiza.